¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. El gobierno anunció un plan integral de infraestructura penitenciaria encabezado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, para enfrentar una población penal que supera los 65.000 internos. La iniciativa contempla la búsqueda de terrenos y la ampliación de módulos para reos de alta y máxima seguridad, así como capacitaciones a gendarmería, la que tendría un rol más activo y medidas de seguridad tecnológicas. Vamos a conversar de este tema con el profesor Hugo Contreras, doctor, docente, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, buenos días. Gracias por la invitación para conversar de este tema tan relevante para la seguridad del país. Oiga, sí, pues yo creo que, a ver, partamos por algo que llama la atención. Tenemos un superávit de un 150% reos, de personas internadas en unas... no es hacinamiento todavía, ¿no es cierto? Pero tengo entendido que sí es una sobrepoblación importante. ¿Alcanza con construir más cárceles o estamos llegando tarde a la crisis? Yo creo que se dan las dos cosas. Estamos llegando tarde a la crisis y lo otro que efectivamente hay una sobrepoblación penal, dado que en el momento en que se construyeron las actuales plazas no hubo una previsión de lo que iba a ser el aumento de la delincuencia y de los reos que iban a ocupar este espacio. Oiga, y a mí me llama una cosa la atención y es el tema de esto que dice que dentro de lo que hay reos de sobra, digamos, metidos adentro de las cárceles, hay alrededor de 23.000 que son catalogados con alta peligrosidad. Esas personas están metidas, en realidad son 20.300 reclusos con un perfil delictivo avanzado, peligroso, en términos de reincidencia y del tipo de delito que han cometido, ¿no? Y ellos están en este momento en una cárcel común y corriente. ¿Cómo está en este momento? Veamos la situación actual para que veamos cómo se podría resolver. Exacto, mira, primero, más que reos de sobra, son. ¿Y por qué estarían sobrando? Por lo que hablábamos recién del punto de vista que hay una sobrepoblación, dada la capacidad que tienen los actuales recintos penitenciarios. Volviendo a lo otro que tú me señalas, sí, obviamente hay una mayor capacidad, perdón, hay una capacidad que está sobreocupada, pero eso también hay que entender que hay una distinta tipificación de los delitos. La que tú recién me nombraste, en este caso, en esta situación, es la más peligrosa y es para la que Chile nunca estuvo preparado. Y las plazas que tienen las actuales cárceles, los actuales recintos penitenciarios, no estaban preparados para este tipo de reclusos. Muchos de ellos que hoy día siguen delinquiendo dentro de la misma cárcel. Nuestras instalaciones no estaban preparadas, por ejemplo, para que el crimen organizado trabajara o controlara el delito desde adentro de las instituciones. Por eso es lo que busca algo el plan actual, es que la delincuencia también se combata desde adentro. Claro, cosa que antes no se hacía, siempre se combatía desde afuera de los recintos penitenciarios. Entonces tú lo que nos estás contando es que hay una tipificación distinta. Hoy día hay más reos peligrosos que antes. Antes era mucho más hurto, robo simple o algo así, y hoy día ya no es tan así, sino que más bien crimen organizado, ¿cómo dices tú? Exacto. Son catalogados como reos de alta peligrosidad asociados al crimen organizado y al narcotráfico principalmente. Perfecto. Entonces hablemos ahora de este plan integral que anunció el gobierno con respecto de, por ejemplo, la infraestructura penitenciaria. Logro entender que las cárceles que teníamos hasta ahora no estaban pensadas para este tipo de delitos, ¿no es cierto? Pero eso significa que la infraestructura, que el edificio, la edificación misma también tiene que ser diferente. Estamos hablando entonces de una infraestructura penitenciaria diferente, más reforzada, por así decirlo.
Exacto. Mira, aquí hay que diferenciar dos cosas. Que una cárcel tradicional puede tener un módulo para reos de alta peligrosidad y lo otro que sea una cárcel propiamente tal para reos de alta peligrosidad. Y eso es lo que se ha cuestionado mucho. Por ejemplo, el presidente Bukele, que tiene recintos penitenciarios exclusivos para reos de alta peligrosidad en su país. Y lo que ahora se ha hecho en Chile en algunas cárceles, ya se han construido algunos módulos para reos de alta peligrosidad, pero no están dando abasto. Ese es el problema. Porque el crimen organizado sigue estando, siguen habiendo nuevos reclusos y hay que generar las condiciones para tenerlos a ellos adentro. Y por otro lado, muchos reos internos que no están tipificados como peligrosos, por así decirlo, de alta peligrosidad, están trabajando bajo el alero del crimen organizado. Por lo tanto, habría que tenerlos en esas mismas condiciones para que no puedan administrar el delito desde adentro. En buenas cuentas, las cárceles tienen que ser diferentes, más reforzadas seguramente, no sé, tú nos dirás las características que tienen que tener estos módulos especiales o estas cárceles especiales, ¿no es cierto? Tú nombrabas recién el ejemplo de lo que pasa en las cárceles del presidente Bukele, por ejemplo, las vemos que son como especies de, no sé, a mí se me ocurre que son como especies de gallineros, ¿no? Con estas rejas por fuera. eh, pero no solamente la construcción, me imagino que debe ser diferente, no es un ladrillo puesto sobre el otro, tiene que haber un reforzamiento en las paredes, tiene que haber una fórmula para cortar las señales, por ejemplo, adentro. No sé, cuéntame un poquito cuáles son las características de una cárcel específica o módulos específicos para alta peligrosidad. Exacto. Mira, más que la cárcel, como tú lo estabas señalando bien, que ¿Mm? es correcto, que es la infraestructura propiamente tal, Ya. es todo el sistema penitenciario. Por eso esto es una reforma carcelaria, el que va a permitir que esto salga adelante. ¿Por qué? Porque tú podrías tener la cárcel propiamente tal, muros altos, aislamiento de señal, como tú señalabas, ¿cierto? Pero si eso no va de la mano con una buena seguridad o control, aislamiento penitenciario, con un buen manejo de la reinserción de los reos o con el profesionalismo, ¿cierto? Con el cambio de gestión de lo que es la gendarmería, en el caso de nosotros, de la policía que estaría actuando en este caso, esto no podría funcionar. Por lo tanto, va mucho más allá de la infraestructura propiamente y del espacio, sino que va del cambio integral del sistema penitenciario. Por eso es una reforma carcelaria. No apunta solamente a la infraestructura. La no infraestructura, por así decirlo, es uno de los 4 pilares que tiene. Pero también están los otros 3 que yo recién nombré, no los dije propiamente tal con nombre, que son el tema de la seguridad y el control penitenciario, el profesionalismo o fortalecimiento de gendarmería y este tema trabajado asociado a la reinserción de los reclusos. Oye, dentro de esos 4 puntos que tú mencionas ahora, que me gustaría después que los fuéramos desglosando un poquito, explicando cada uno de ellos, está también incorporado el tema de, por ejemplo, la aislación. Porque, a ver, nadie quiere tener una cárcel en el patio trasero, ni enfrente de mi casa, digamos que existiera, ¿no? Pero, claro, las ciudades además se van agrandando, se van estirando y van llegando, lo que pasa hoy día con la penitenciaría acá en Santiago, ¿no es cierto? Casi en el centro de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? La búsqueda de nuevos terrenos también. Hay algunos alcaldes que han dicho que no quieren por ningún motivo. Bueno, cuéntame, ¿cuál sería como, no sé, el ideal? Bueno, la infraestructura pública tiene ese problema muchas veces, que es donde se construye. No solamente con las cárceles, mucha gente dice yo quiero más colegios, quiero más hospitales, y en el momento en que le dicen lo voy a hacer al lado de tu casa, ya no los quieren. Claro. Claro, en este caso con una cárcel es exactamente lo mismo. Hay infraestructura donde tú la quieres alejar de la población y otra la quieres acercar por un tema de acceso. ¿Cierto? Hay que entender también que en otros países, porque nosotros estamos partiendo con las cárceles de alta seguridad, y nos vamos a tener que basar en la evidencia y en la experiencia de otros países. De hecho, por eso, este modelo de esta reforma carcelaria no se va a basar, por ejemplo, en las cárceles del presidente Bukele, sino que en el modelo italiano, el 41 PISA, que son modelos de cárceles y manejo de reos de alta peligrosidad, pero distintos. Los del presidente Bukele se han cuestionado mucho por el tema de los derechos humanos, por Sí, ejemplo. sí, sí.
pero hay distintos tipos de modelos del manejo, por así decirlo, de los reos. Lo mismo que hay distintos tipos de cárceles de alta seguridad en Estados Unidos, en México, en Colombia, donde hay incluso aisladas en las altas montañas, otras que están en subterráneos construidas para abajo, diciendo súper sencilla. Entonces, eso es una forma que hay que saber evaluar y administrarla para ver cuál podría ser el mejor modelo a replicar en este país. Porque una cosa es la infraestructura y otra cosa es el manejo de los recursos. ¿Me entiendes? Perfecto. Para ir terminando con el tema de la infraestructura y de la implementación en buenas cuentas, tú hablaste de las medidas de seguridad, hablaste de que había que haber, comentamos en algún momento con inhibidores de señal, por ejemplo, porque hasta ahora sabemos que las personas que están encarceladas siguen dirigiendo sus bandas a partir de los teléfonos, ¿no es cierto? Por más que se hagan, no sé, algunas revisiones de vez en cuando, siempre se encuentran chips, siempre se encuentran teléfonos, siempre hay, ¿no? Entonces ellos siguen dirigiendo a sus bandas, digamos, desde dentro de la cárcel. Una de las cosas importantes entonces serían las inhibidores de señal, pero también las cámaras de televigilancia, no sé, cuéntame un poquito qué tendría que ser, cómo son los perímetros, por ejemplo, reforzados. Bueno, ahí te voy a preguntar algo también, además, con esto de los pelotazos que tiran, ¿no? Que tengo entendido que también va a estar estaría dentro del proyecto contemplado. Exacto. Exacto. Mira, respecto a lo que tú señalas, lo de que siempre se encuentran teléfonos, que se siguen cometiendo de manera telefónica delitos dentro de la cárcel, sí, aquí se viene como la pregunta de quién es la culpa, del chancho el que le da la Ah, flecha, porque podríamos ir al tema del inhibidor de señal. Yo podría ingresar muchos teléfonos adentro, pero si la señal estuviera correctamente inhibida, el teléfono adentro no te serviría de nada. Por claro. lo tanto, ¿cuál es la base del problema? ¿Es el teléfono o es la señal que todavía no se logra cortar? ¿Cierto? Hay muchas otras cosas que hay que manejar, como bien tú decías, el tema que se sigue observando en ciertos recintos penitenciarios donde se dan las condiciones, el que se puedan lanzar cosas desde afuera, ¿cierto? El manejo penitenciario ahora también va a controlar las visitas, por ejemplo, con cámaras para las personas. No me refiero como solamente a cámaras de seguridad, cámaras infrarrojas, donde se pueda controlar efectivamente qué es lo que la persona está ingresando. La visita me refiero. Ya. El proyecto de la ropa de los reclusos, que ahora vistan todos igual como en las cárceles internacionales, por ejemplo, de naranjo, como se ve en Estados Unidos, eso va a impedir que las visitas entren con ropa para sus familiares que están reclusos y que entre medio de la ropa Claro. puedan estar ingresando algo. Esa ropa tiene un diseño y un color exclusivo son todos del mismo color para que no se vean las jerarquías, no tienen bolsillos, no son inflamables, por lo tanto es un manejo integrado, como te digo, que busca evitar todas estas acciones, que no se cometan estas acciones por parte de ellos dentro de la cárcel. Oye, y respecto del perímetro, porque tú decías, claro, los pelotazos tengo entendido que van a estar ahora también mencionados dentro de la reforma que se estaría, digamos, mandando ya a ser trabajada en el Congreso. Eh, pero me imagino que eso pasa en la penitenciaría acá y a lo mejor en algunas cárceles que están en una calle común y silvestre, pero si están lo suficientemente aisladas, es imposible que llegue, salvo que tiraran un dron para adentro pasando y que soltara estas bolas de cosas que les tiran, ¿no? Exacto, eso se da a la construcción de la penitenciaría, como tú dices, que en el fondo es una muralla, que Claro. el objeto va a hacer la figura de una parábola para entrar, pero si la cárcel estuviera construida incluso con muros más altos o fuese directamente un edificio donde no pudiese ingresar el objeto, eso se restringiría aún más. Por eso digo, eso va todo en el diseño de esta política, porque la propuesta no solamente es reorganizar la estructura, reacomodar o reconstruir la actual infraestructura, sino que construir una nueva. Y esto debería considerar todos estos aspectos. Oye, una de las medidas que se están proponiendo es que Gendarmería asuma un rol más activo y una presencia más constante. Ahí
sobre todo en los centros de reinserción social más peligrosos del país. ¿Qué pasa ahí? Porque en general hay muchos gendarmes que, así como se dice que hay algunas poblaciones en Chile donde no entra carabinero o lugares donde no se atreven a entrar simplemente, en gendarmería ocurre más o menos lo mismo. ¿Cómo se podría arreglar eso de que hubiera mayor presencia y tuviera un rol más activo? ¿Tú dices dentro de la cárcel? Sí, Por parte sí. de el rol lo tiene y el miedo lo puedo entender. El tema es cómo estamos trabajando hoy día. Hace un par de semanas se dio el tema de la amenaza a un par de gendarmes Tipo, que le mandaron unas coronas de flores, ¿cierto? exactamente. Eso también es parte de la reformulación del sistema, donde los reclusos tengan cada vez menos contacto con la gente de gendarmería o los de alta peligrosidad. El contacto que tengan sea con gendarmes que estén cubiertos, que en muchas partes pasa que están con casco, están con ¿cómo se llama? Balaclava, si mal no recuerdo el nombre, como los pasamontañas, ¿cierto? Ujú. O sea, que los reclusos no los puedan reconocer. Lo mismo que es la restricción de la información personal y familiar de los reclusos, porque muchas veces la amenaza no es a él, es a los familiares. Claro, ¿Cierto? claro. Y así funciona la extorsión desde dentro, directamente a la gente de gendarmería. Por lo tanto, el poder mantener la confidencialidad de la información de la gente que trabaja adentro también va a ser una de las aristas que va a considerar esta reforma. Y se está considerando, de hecho, eso viene desde antes, ¿ya? Porque mucho de esto viene, por ejemplo, se está hablando la reforma cancelaria del plan cancerbero que propuso el presidente Kast el año pasado. Pero una reforma al sistema penitenciario es algo que estaban proponiendo todos los candidatos presidenciales, porque algo que se sabía que había que mejorar la inteligencia y la gestión de gendarmería adentro. Y había que también cambiar sus atribuciones. De hecho, una cosa muy buena que yo encuentro, que creo que fue en abril, en mayo, si mal no me equivoco, que gendarmería dejó de depender del Ministerio de Justicia y ahora depende del Ministerio de Claro, Seguridad. claro. Pasó a ser una policía, una fuerza de orden y seguridad. Por lo tanto, va a tener más atribuciones para todo este tipo de control. Oye, y respecto de la formación de gendarmería, ahí, a ver, por una parte está el tema de los sueldos, por ejemplo, que son fácilmente corrompibles, ¿no es cierto? Porque te ofrecen una cierta cantidad de plata por pasar cosas para adentro. Muchos de ellos lo piensan y muchos de ellos lo hacen. De hecho, últimamente se han encontrado drogas como heroína y cocaína, cosa que no se había encontrado antes. O sea, vamos escalando, vamos empeorando en buenas cuentas, ¿no? Y por otro lado hay, no sé, múltiples incidentes dentro con armas blancas, con estoques, con cosas que siempre se están fabricando. ¿Cómo se puede mejorar esa parte? Eso viene con un tema de la reformulación de lo que es la institución. Lamentablemente hay corrupción dentro de la institución. Por algo se ven muchas cosas como la que tú estás señalando. Hace un tiempo recuerda también cuando se encontraron refrigeradores, Sí, pues, congeladores, sí, televisión de pues, escala, y tú dices, ¿cómo diablos pasaron? Si son cosas gigantes, bueno, grandes en el claro, contexto de que puedes entrar tú a una cárcel, y estaban adentro, tenían carne congelada, hacían claro, asado. sí. Entonces, obviamente eso estaba pasando, ¿cierto?, por la institución. Entonces, un tema de la reformulación, de mejorar las condiciones laborales de los gendarmes, ¿cierto? Su formación y las condiciones laborales estaría reduciendo la posibilidad de que caigan en en este tipo, por ejemplo, de situación que podría ser la corrupción con los internos. Oye, ¿tú crees que sería a lo mejor una posibilidad el separar de Frentón y tener una cárcel específicamente para temas de alta seguridad y mayor criminalidad, digamos, por separado de los otros? Totalmente Sí, separado, ya no módulos separados, sino que cárceles exacto. absolutamente separadas. Y que eso es lo que se busca. La cárcel de alta Ya, seguridad apunta a los reos de alta peligrosidad. Es para ellos. El reo que está, no sé, un año, 2 años, porque es reincidente, porque lo pillaron robando, robo con fuerza, va a estar preso. Pero ese no es de alta peligrosidad. Él va a estar en una cárcel tradicional pagando su condena. No así el otro, que al otro sí lo tengo que aislar, el otro tiene redes de contacto, el otro va a seguir trabajando con claro. los de adentro y de afuera. Por eso el tema se habla mucho del tema del control penitenciario del aislamiento. Por ejemplo, el modelo, ¿cómo se llama? Se me olvida el número siempre, el 41 bis, lo que busca es reducir los tiempos de contacto, que las visitas duren un poco, para que tengan menos contacto con la gente de afuera. Que estos tiempos libres en el patio duren poco, cosa que tengan menos contacto con sus pares.
Ya. Entonces, esa es la idea de que ese tipo de reo que tiene una red de contacto, una red de trabajo para delinquir desde adentro con los de afuera, está aislado del resto. Perfecto, sí, yo escuchaba algunos ejemplos en ese sentido y me llamó la atención que tienen a lo mejor a veces solo 1 hora al día para estar en los patios con el resto de los reclusos. Oye, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que me comentes sobre el tema de crear una agencia encargada de administrar y liquidar los bienes incautados al crimen organizado. ¿Tú crees que eso funcionaría? Porque hasta ahora parece ser que no se está haciendo eso. Eso no se está haciendo todavía, puesto que no hay una política propiamente integral que busque el control y ¿cómo decirlo? El control y el trabajo contra el crimen organizado. La actual agenda contra el crimen organizado y el terrorismo es el que estaría apuntando a esa, que es una agencia más integral, una agenda más integral. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que se podrían estar haciendo, replicándolas de otros países, pero Chile relativamente es nuevo. Si bien es cierto, ya hay evidencia que el crimen organizado hasta hace 4 o 5 años es relativamente nuevo, considerando que en otros países de Centroamérica, por ejemplo, lleva 30, 40, 50 años. Lo mismo que las cárceles de ellos. Por eso ya tienen cárceles de alta seguridad, cosa que para nosotros ahora es nuevo. Ahora tengo entendido que también se contempla el que sea un agravante para quienes recluten, por ejemplo, menores de edad, que es algo que se está usando muchísimo por aquello de la inimputabilidad, ¿no es cierto? O por lo menos de recibir menores sanciones, los menores de 16 años, por ejemplo. Va a ser Que una nueva tipificación de delito y nuevas condenas porque se va a caracterizar o se va a clasificar como un nuevo delito. Ya, perfecto. Oye, y respecto de incorporar equipos, por ejemplo, como bodycam o cámaras corporales, algún tipo de registro de visitas, por ejemplo, bueno, que seguramente va a acarrear mucho problema con el tema de los derechos humanos de los reclusos, ¿no? Pero, ¿qué opinión te merece? Como dicen por ahí, el que nada hace, nada teme. Si efectivamente no tienes nada que ocultar, que te estén vigilando, ya sea con el bodycam o como tú estás diciendo, con algún tipo de sensor térmico, no debería tener que tener ningún tipo de problema, no debería por qué perjudicarte. Y son sistemas que se están replicando de manera exitosa desde otros sistemas penitenciarios. Ahora, ¿tú crees que lo que hablábamos al comienzo es solamente fabricar, construir y apurarse lo más posible, a pesar de que aquí en Chile no sé por qué se demoran tanto en la construcción, en otros países se han demorado la nada, ¿no? En pocos meses ya tienen construida la cárcel, unas cárceles de alta seguridad y acá pasan no sé, años, miles de años, muchos años, hasta que de nuevo estamos en contra de las cifras, ¿no es cierto? ¿Tú crees que con eso estamos llegando o no llegamos a la crisis, a tapar la De, crisis? de, Me acordaba el otro día que el anuncio de la primera cárcel de alta seguridad que hizo el presidente Boric fue como en junio, julio del año antes pasado. O sea, Claro. ya tenemos 2 años perdidos, por así decirlo, donde podría haber estado construida. Y en ese momento ya estaba la discusión de todo lo que hablamos al inicio de nuestra entrevista, que era dónde se hacía, si era una cárcel nueva, qué tipo de sistema penitenciario iba a ser, porque se cuestionaba mucho que se iba a copiar a la de Bukele o a la de otros países, qué sé yo. Y si nos vamos hoy día se lanzó esta agenda que estábamos hablando contra el crimen organizado, ¿cierto? Que va a incorporar, porque hay que tener claro, toda esta reforma penitenciaria está dentro de esa agenda, ¿cierto? No es algo aislado, ¿cierto? Donde recién se va a partir con esto. Y quién sabe si se va a cumplir el próximo mes, en un año más. Ahora, lo bueno es que esto le van a poner premura. Esperemos que dentro de los 3 años y medio que le queda a este gobierno ya se haya iniciado la construcción. De hecho, porque el gobierno actual propuso que al 2030 iba a aumentar, primero dijeron 100.000 plazas, es bastante ambicioso, pero creo que después lo bajaron a cerca de 20, 21.000, Mm. que es bastante más factible de hacer, pero enfocándose en la alta peligrosidad.
Perfecto. Principalmente En ese mismo sentido, hay varias cárceles, por ejemplo, la del Maule, que tengo entendido que va a entregar ya muy pronto algunas plazas listas, y otras que se están con tecnología avanzada, digamos, el nuevo penal del Maule que estaría por entregarse, y además unas posibles mejoras a espacios penitenciarios de Valparaíso y La Serena. ¿Hay en alguna otra parte donde también se podría a lo mejor ampliar y para ir paliando de a poco esta falta de espacios? claro. La verdad no recuerdo bien la capacidad, más allá de lo que tú señalas, la Ya, capacidad de algunas cárceles, las que están con sobrepoblación y las que están con subpoblación. ya, Prácticamente son las de Santiago las que están con sobrepoblación. Y de ahí donde se genera esta capacidad de que las claro. nuevas cárceles, las que están en regiones que tienen plazas, por así decirlo, desocupadas, permiten que se puedan trasladar reos para allá. Pero así todo, moviendo la sobrepoblación de Santiago a regiones, seguimos con un sobrecupo, por decirlo de alguna forma, que no permite que el sistema funcione. Claro que sí. Muchas gracias, Hugo, por haber estado hoy día con nosotros. No, gracias a ti, Miriam. Muy contento de hablar de este tema. Cuando quieras, aquí estamos para hablar. Pero de todas maneras, porque, a ver, hay un montón de cosas que van a tener que seguir dando vueltas seguramente, pero claro, nadie quiere una cárcel en el patio trasero, como hablábamos antes, ¿no? Exigimos que los criminales estén detrás de las rejas, pero no cerca mío. Esa es una paradoja que enfrenta el plan de la infraestructura que hoy se discute. La solución no es fácil, no es barata y sobre todo no es rápida, parece por lo que estábamos conversando. Muchas gracias, Hugo, por haber estado hoy día con nosotros. No, gracias a ti. Muchas gracias. Le damos las gracias a Hugo Contreras, profesor docente investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros.